Le di aventón a una mujer embarazada, y lo que me confesó en ese tramo me dejó pensando hasta hoy. Así empieza esta historia que no tenía por qué ser mía, pero me tocó vivirla. Fue en la ruta entre Navojoa y Ciudad Obregón, un tramo recto y caluroso, donde uno cree haberlo visto todo. Esa mañana, el sol salía con ganas de cocinarte vivo detrás del parabrisas. El olor a diésel y tierra caliente se mezclaba con el café quemado en mi termo. El motor vibraba parejo bajo mis pies, como un corazón mecánico que me daba el ritmo. Iba pensando en mis cuentas, en mi familia que casi ni me llama, en llegar a tiempo con la carga. Todo normal, hasta que la vi parada ahí como un punto frágil en medio de tanto desierto. Era joven, pero con el rostro ya cansado, el pelo pegado de sudor, y esa barriga grande que abrazaba como protegiendo algo más que un bebé. Una bolsa rota colgaba de su brazo y sus ojos, Dios mío, sus ojos miraban a todos lados como quien espera que algo malo salga del monte. Frené con miedo, lo admito. Uno siempre piensa en robos, en trampas, pero algo en su postura me rompió el pecho. No pude dejarla ahí. Si alguna vez ayudaste a alguien en la ruta y pasó algo que aún no entendés, contame en los comentarios de dónde escuchás esto, porque no soy el único que carga estas historias en el retrovisor. Soy Manuel, un simple camionero, y esto fue lo que pasó ese día. Cuando bajé el vidrio y le pregunté a dónde iba, tardó en contestar. Miraba a los lados como si esperara que alguien saliera corriendo del monte para arrastrarla de vuelta. Apenas dijo, Obregón, por favor, con una voz tan bajita que el motor casi la tapaba. Me quedé viéndola un segundo. Pensé en seguir, en no complicarme, pero en su mirada había algo que me recordaba a mi hija cuando era niña y se metía en problemas sin saber pedir ayuda. Le dije que subiera. Ella dudó todavía. Vi cómo apretaba la bolsa rota y le temblaban los labios. Al final, abrió la puerta y se subió con un suspiro que me partió el alma. El camión arrancó con ese bufido pesado de siempre, pero el silencio en la cabina era aún más pesado. Yo no sabía qué decir. Sentía el sudor resbalarme por la espalda, la mano aferrada al volante más fuerte de lo normal. Saqué la botella de agua que guardo para emergencias y se la pasé. Ella la agarró con manos temblorosas. Bebió como si no lo hubiera hecho en días. Me fijé en sus uñas sucias, en la forma en que se limpiaba la boca con vergüenza. Nadie me había enseñado a tratar estos momentos. Solo le dije con voz más suave de la que suelo usar, tranquila, vamos a Obregón. Seguimos un buen rato así, sin hablar, solo el motor llenando el espacio con su ronquido grave. Afuera, el sol levantaba espejismos que hacían bailar el asfalto. Yo miraba de reojo, tratando de adivinar su edad, su historia. Parecía joven, pero esos ojos no eran de alguien que hubiera tenido una vida fácil. Noté que sostenía la panza con cuidado, como si ya sintiera los movimientos del bebé, y apretaba la bolsa contra el pecho como si ahí llevara todo lo que le quedaba. Quise decir algo, romper ese hielo que me estaba helando el corazón, pero las palabras se me atoraban. Al final no aguanté más. Tosí un poco para aclarar la voz y solté despacio. ¿Sabes? No es común ver a alguien así, sola y en tu estado. ¿Está todo bien? Ella se tensó. Pude ver cómo se le encogían los hombros, cómo se mordía el labio para no llorar. El silencio se hizo tan espeso que sentí un nudo en la garganta. Pensé en decirle que olvidara la pregunta, que no quería incomodarla, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché su voz quebrada, apenas un susurro. Nada está bien. Ahí fue cuando se rompió. Empezó a llorar con la cara vuelta hacia la ventana, como si le diera vergüenza que yo la viera. Los hombros le temblaban y las lágrimas caían sin hacer ruido, pero se veían claritas con la luz que se filtraba por el parabrisas. No sabía qué hacer. Yo he cargado costales, maquinaria, todo tipo de carga, pero nunca supe cargar con el dolor de alguien así. Apreté el volante
hasta que me dolieron los nudillos y me obligué a mirarla, con la voz lo más calmada que pude. «Hey, tranquila. Si quieres hablar, aquí estoy. Si no, también». Ella sollozó más fuerte. Entre pausas y suspiros me empezó a contar que venía de Hermosillo, que había trabajado de doméstica para una familia de buena posición, que se había quedado embarazada del patrón, que al principio él le prometió ayudarla, pero cuando la esposa se enteró, la corrieron sin pagarle nada. La acusaron de ladrona para justificarlo. Me contó que había intentado explicar, pedir perdón, pero la humillaron hasta dejarla sin nada. Y ahora iba para Obregón porque había escuchado que alguna iglesia o una organización ayudaba a mujeres en su estado. Te juro que me costaba mirarla mientras hablaba. No era solo la historia, sino cómo la contaba, con vergüenza, con la voz rota, como quien no quiere que la compadezcas, pero tampoco puede con el peso, sola. Me dijo que aceptó al patrón porque necesitaba la plata para su mamá enferma en Sinaloa, que nunca fue amor, que se sentía sucia, pero que el hijo no tiene la culpa. Cuando dijo eso, se quebró más feo. Le vi la mano acariciándose la barriga con tanto cuidado que me dio un golpe en el pecho. Yo sentí un ardor en los ojos, pero tragué saliva para no verme débil. Me quedé callado un buen rato. El motor seguía su ruido parejo, pero adentro había un silencio que dolía más. Pensaba en mi hija, la que ya casi ni me habla. Pensaba en cuántas veces fui un bruto y no supe escuchar. No soy cura ni santo, pero tampoco soy quien para juzgarla. Así que respiré hondo y con la voz toda quebrada le dije: «No, no te juzgo. Solo quiero que estés bien». Ella solo asintió, tapándose la cara con la mano para llorar en silencio. Y yo seguí manejando, con el pecho hecho un nudo. Pasamos así varios kilómetros. Yo con la vista fija en la carretera, esquivando baches y tratando de no pensar en nada, pero sintiendo cada sollozo como si fuera mío. Afuera, el calor se hacía insoportable. El vidrio estaba caliente al tacto y el aire acondicionado apenas servía para mover el polvo. A veces la miraba de reojo, cómo se secaba las lágrimas con la parte limpia de su vestido, cómo abrazaba la panza como diciendo: «Aguanta un poco más». Yo no sabía rezar bien, pero por dentro le pedía a Dios que nos dejara llegar sin más problemas. En un momento quise romper el silencio. Le ofrecí algo de pan dulce que llevaba envuelto en servilleta. Le dije: «No es mucho, pero algo es algo». Ella lo tomó con manos temblorosas, me dio un gracias tan bajito que casi no lo escuché. Se lo llevó a la boca como si le diera pena comer frente a mí. Fue ahí cuando me di cuenta de lo jodida que estaba la cosa. No era solo el bebé ni la vergüenza, era el miedo. El miedo de no tener a dónde ir, de no saber si alguien la iba a ayudar o la iba a botar de nuevo. Seguimos avanzando y por fin vi un letrero que anunciaba un pequeño poblado con un par de casas y un viejo expendio de gasolina. Empezaba a pensar en parar ahí, al menos para estirar las piernas y que ella pudiera ir al baño. Pero cuando se lo sugerí, me dijo rápido: «No, no quiero bajarme». Me miró con esos ojos grandes, llenos de miedo, como si al bajarse alguien la fuera a arrancar de nuevo de cualquier lugar seguro. No insistí, solo asentí y seguí. Es raro, ¿sabes? Uno se acostumbra a tratar la carga como cosa, pero las personas pesan distinto. En eso saqué el celular viejo que siempre cargo y me quedé con él en la mano un rato pensando. No tengo muchos contactos, pero me acordé de una amiga enfermera en Obregón. Sabía que era buena gente, aunque medio regañona. Miré a la muchacha y le dije: «Voy a hacer una llamada, tranquila». Ella solo asintió, tragándose otro llanto. Marqué con la mano temblorosa. Escuché el tono, y cuando contestó, casi no me salía la voz. «Oye, necesito un favor». Mi amiga contestó con ese tono de siempre, un poco cansada, un poco apurada. Le expliqué como pude, tragando saliva cada 2 palabras.
Encontré a una muchacha en la carretera. Está embarazada. No tiene a dónde ir. Sentí que me temblaba la voz. Ella se quedó callada un segundo y luego soltó el reclamo de cajón. Manuel, ¿sabes cómo es esto? Podrías meterte en líos. No supe qué decirle. Me quedé mirando el parabrisas todo sucio de mosquitos muertos, sintiendo un hueco en el estómago. Pero después de un silencio incómodo, la escuché suspirar. Está bien, tráela, pero me explicas todo cuando lleguen. Me agarré fuerte del volante y solo pude decir gracias. Corté la llamada con las manos sudadas. Volteé a verla y le dije con voz baja, ya, te van a ayudar allá. Ella soltó un suspiro tan profundo que casi sonó como un gemido. Se tapó la cara otra vez y empezó a llorar más callada que antes. Yo solo podía seguir manejando, sintiendo un nudo en la garganta que no me lo quitaba ni todo el aire. Caliente de Sonora. El resto del camino fue casi puro silencio. Solo el motor gruñendo, las llantas tragándose los kilómetros y ese calor que parecía meterse en los huesos. Cada tanto le preguntaba si estaba bien. Ella asentía con la cabeza, pero no levantaba la vista. En un momento me pidió el celular para hablar con la enfermera. Se lo pasé sin pensarlo. Escuché su voz bajita al otro lado, explicando cosas que yo ya no quise escuchar. Preferí mirar el horizonte y concentrarme en no quebrarme. Recuerdo que en un tramo la miré y vi que se le había quedado la mirada fija en la ventana. Sus labios se movían como rezando bajito. Yo no soy muy devoto, pero en ese momento sentí que había algo más grande que nosotros ahí. Me hizo pensar en todas las veces que me sentí solo en la ruta, sin saber si alguien me escuchaba. Apreté el volante y le dije en voz casi ronca, si quieres rezar, reza. Aquí nadie te va a decir nada. Ella apenas se volteó, con los ojos hinchados, y murmuró un gracias, tan triste que me dolió más que cualquier insulto. Al acercarnos a Obregón, el sol ya estaba bajando un poco, pero el calor seguía pegando duro. La carretera se llenaba de ese color naranja sucio que tienen los atardeceres en Sonora. Empecé a sentir un poco de alivio de saber que faltaba menos, pero también una angustia rara. No sabía si ella de verdad se iba a animar a entrar al hospital o si se me iba a bajar corriendo antes. Le dije despacito, ya casi llegamos, no te preocupes. Ella no contestó, solo abrazó su panza y respiró hondo, como preparándose para algo. Vi un letrero oxidado que anunciaba la entrada a la ciudad y sentí un peso enorme en el pecho. Aflojé un poco el acelerador. Miré de reojo cómo se secaba las lágrimas con el dorso de la mano. Pensé en mis años al volante, en todas las historias que uno escucha en las fondas, pero nunca imaginé tener yo que contar algo así. Nunca pensé que me iba a tocar elegir si la dejaba donde me convenía o la llevaba hasta el final. Y ahí, en ese momento, supe que ya no podía hacerme el duro. Tenía que terminar lo que había empezado. Llegamos a un pequeño puesto de gasolina ya casi en la entrada. Le pregunté si quería bajarse ahí, ir al baño, tomar algo. Ella negó rápido con la cabeza, con los ojos bien abiertos de susto. Fue ahí cuando entendí que pensaba que yo me iba a cansar de ayudarla, que la iba a dejar ahí nomás. Me dolió feo, como una punzada en el estómago. Estiré la mano despacio y le toqué el brazo apenas, sin querer asustarla. No, yo no te voy a dejar así. Le vi temblar. Tragó saliva y se quedó mirando al frente. El silencio se puso aún más pesado. Solo el sonido del intermitente cuando me orillaba, el motor ronco y su respiración entrecortada. Tomé aire hondo y marqué de nuevo a mi amiga. Le dije, ya vamos llegando, te explico bien. Ella me contestó con ese tono de regaño, pero ya resignado. Me dio instrucciones de cómo llegar. Colgué y le avisé, todo bien, te van a esperar. Ella me miró por fin, con esos ojos hinchados y llenos de algo que parecía alivio mezclado con miedo.
Yo solo asentí, como diciéndole que estaba bien sentirse así. Al llegar a la calle donde vivía mi amiga, el camión apenas cabía. Bajé la velocidad casi al mínimo. Vi la puerta abierta de la casa y la silueta de mi amiga esperando con los brazos cruzados. Me sudaban las manos en el volante. Me sentía como un chamaco regañado. Miré a la muchacha y le dije bajito: «Ya llegamos. Mira, ahí está». Ella se quedó congelada un segundo. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración, como si temiera que fuera mentira. Paré del todo. Puse freno de mano y volteé para verla bien. Tenía el rostro hinchado de tanto llorar, pero ya no salían más lágrimas. Le dije despacio, casi rogando: «Bájate, no te van a hacer nada, te van a cuidar». Ella asintió apenas. Agarró su bolsa rota con una mano y se tocó la panza con la otra. Abrió la puerta con cuidado, como si pesara 1 tonelada. Y antes de bajar del todo, me miró con una cara que no voy a olvidar jamás. Era puro miedo, pero también algo parecido a esperanza. Cuando puso un pie en el suelo, se detuvo. Me miró otra vez, con los ojos vidriosos, y me dijo con la voz temblando: «Gracias por no dejarme sentir basura». Sentí que se me encogía el corazón. No supe qué decirle. Solo le puse la mano en el hombro, apenas un toquecito. Me temblaba. Intenté sonreírle, pero me salió una mueca rara, llena de pena. Ella bajó la mirada, respiró hondo y caminó despacio hacia mi amiga, que ya venía hacia ella con los brazos abiertos. Me quedé sentado al volante, sin moverme, viendo todo por el espejo. Vi cuando mi amiga la abrazó, cuando le habló bajito al oído, cuando la ayudó a entrar a la casa. Ahí fue cuando solté el aire que había estado aguantando. Sentí un vacío en el pecho, como si me hubieran quitado un peso, pero también como si hubiera dejado algo mío ahí. Me limpié la cara con la manga de la camisa, aunque no recuerdo haber llorado. Solo sé que estaba empapada. Encendí el camión de nuevo, pero no me fui enseguida. Me quedé ahí unos minutos, mirando la puerta cerrada, escuchando el motor vibrar bajito como si también estuviera cansado. Pensé en todo lo que me había contado, en su madre enferma, en el patrón que la usó y la echó como si nada, en el bebé que no pidió venir. Me imaginé a mi hija en su lugar y sentí un escalofrío en la espalda. Me di cuenta de que hay cosas que uno no puede cargar en la caja del camión, pero igual se le clavan en el pecho. Cuando por fin metí primera y arranqué, el camino se me hizo más largo de lo normal. Iba solo, como siempre, pero esa vez me pesaba el silencio. Pasé por calles polvosas, por niños jugando descalzos, por madres gritándoles desde la puerta, y todo me sonaba distinto, como si de pronto viera lo que siempre estuvo ahí y nunca quise notar. Apreté el volante con rabia, con tristeza. No sé, pero seguí, porque al final uno siempre sigue, aunque no sea el mismo que salió esa mañana. Mientras avanzaba, me puse a pensar en todo lo que uno escucha en las fondas, en los patios de carga. Historias de gente jodida, de injusticias, de mujeres que desaparecen y nadie busca. Siempre pensé que eso era cosa de otros, que a mí no me tocaba, pero verla ahí, tan sola, tan rota, me hizo entender que a veces no es cuestión de héroes ni de santos, es solo cuestión de no ser cobarde, de parar el camión y decir, sube, y aceptar que a veces eso te cambia más a vos que a la otra persona. No, sé cuánto tiempo manejé así, con los ojos húmedos y la garganta hecha un nudo. Me acuerdo de ver el atardecer tragándose el cielo, de sentir el asiento caliente en la espalda, de pensar en llamar a mi hija y no animarme, de sentir un alivio raro, como si al menos ese día hubiera hecho algo bien, aunque fuera algo pequeño, aunque no me dieran medallas, porque en el camino cargamos mercancías, pero a veces cargamos verdades más pesadas que el mismo camión. Ya cuando estaba saliendo de la ciudad, me detuve en un semáforo y me miré en el retrovisor. Me vi con la barba crecida, los ojos rojos, la gorra sudada, un viejo terco que se cree duro, pero se parte por dentro.
Me acordé de todas las veces que dije «yo no me meto en problemas ajenos» y de cómo esa frase me había servido de escudo. Pero hoy no pude, hoy no quise, y aunque no sabía si había hecho lo correcto, sentí que al menos no había sido un cobarde. Arranqué de nuevo cuando cambió la luz. El camión rugió como si también estuviera aliviado. Me quedé pensando en ella, en el bebé, en mi amiga que iba a hacerse cargo. No sabía si iban a poder con todo, no sabía nada en realidad. Pero algo me decía que, aunque fuera por un ratito, le había quitado ese miedo de sentirse basura. Y eso era algo. No era mucho, pero era algo. Y a veces, en la ruta, con eso alcanza. No voy a mentir. Cuando ya iba solo por la carretera abierta otra vez, me dieron ganas de llorar, pero no lloré. Solo respiré hondo, tan hondo que me dolió el pecho. Miraba el cielo que ya se iba oscureciendo, con esas franjas rojas y moradas que parecen fuego. Pensaba en todas las cosas que uno carga sin saber, en todos los silencios que nos tragamos para no parecer débiles, y me dije que tal vez no está mal parar, escuchar, ayudar aunque no sea obligación. Esa noche llegué al patio de carga más tarde de lo esperado. El encargado me miró feo, pero no dije nada. Firmé papeles, subí al camión y me quedé un rato ahí con el motor apagado. Miraba las luces de los otros camiones, la gente apurada por irse a casa. Yo no tenía mucho a dónde ir, pero sentí algo distinto en el pecho. Un peso raro, sí, pero también un alivio chiquito, como si hubiera hecho lo que debía, aunque nadie me lo pidiera. Me quedé ahí un rato más, con la mano en el volante mirando la nada. Recordaba su voz diciéndome, «Gracias por no dejarme sentir basura». Eso se me quedó grabado como un tatuaje en la cabeza. Pensé en todas las veces que me sentí yo así, que nadie me vio, que me hicieron sentir menos, y me di cuenta de que no es tan difícil cambiarle un día a alguien, que no necesitas ser rico ni sabio, solo parar el camión, abrir la puerta y decir, subí. Antes de irme, encendí la radio bajito. Una canción vieja que ni me gustaba sonaba de fondo. Cerré los ojos un segundo y me prometí algo, que mientras tenga este volante en las manos, no voy a hacerme el ciego, que si me toca elegir otra vez, voy a volver a frenar, porque en el camino cargamos cosas que pesan un chingo, pero ninguna tan pesada como la culpa de dejar a alguien tirado. No sé si hice bien o mal. Solo sé que esa tarde no fui el mismo Manuel de siempre. Me di cuenta de que en la ruta no solo se transportan cargas, sino también historias que nadie quiere escuchar. Y entendí que uno no está aquí para juzgar, sino para decidir si va a dejar a alguien tirado o le va a dar la mano para que siga. Esa muchacha me enseñó eso sin saberlo. Y todavía hoy, cuando voy por esas carreteras largas y vacías, miro por el retrovisor esperando no ver a nadie pidiendo ayuda, porque sé que si la veo, voy a volver a frenar. Si vos también alguna vez ayudaste a alguien en la ruta o sentiste que Dios te puso ahí por algo, contámelo acá abajo. Este canal está apenas arrancando y cada historia que compartimos es un pedazo de lo que somos en el camino. Si podés, deja un like, suscríbete y mira los otros videos que te van a aparecer al final. Cada uno tiene algo para decirnos. Y si crees en algo más grande, pedile hoy a Dios que te dé ojos para ver y corazón para ayudar. Gracias por escucharme hasta el final. De verdad.